Territorios, buenos días. Empezamos esta nueva edición de Contactos by Contact Center Hub. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial como aliada de una Customer Experience que sea eficiente y rentable. Pero vamos a empezar por lo fácil, si os parece. Vamos a hablar por qué es la inteligencia. Hasta el momento, la definición siempre la hemos tomado desde un punto de vista biológico. Es decir, estamos hablando de una cualidad humana, fundamentalmente. Pero es una capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas y poder sobrevivir a ellas, pues sobre todo con éxito, ¿no? Que es lo importante, poder solventarlas. Y es un rasgo individual, por lo tanto, utilizando la inteligencia tendríamos tantas respuestas como individuos. Y entonces necesitamos de un entorno adaptativo para poder dar respuesta a todas esas soluciones o esos problemas que se nos plantean utilizando la inteligencia. De una manera muy esquemática, vamos a poder decir que la inteligencia se nutre de tres elementos principales. Por un lado, tenemos la capacidad de adquirir conocimientos, esos conocimientos adquiridos y luego cómo vamos a utilizar esos conocimientos y el uso que vamos a hacer de ellos. Desde esta definición biológica, se puede adaptar también, podemos utilizar toda esta misma definición a la inteligencia o a la parte tecnológica. Bueno, y es que la inteligencia artificial pues también se nutre de ese autoaprendizaje, ¿no? Que utilizamos los humanos en nuestra vida diaria y como condición humana. Pues los últimos años, dedicándonos ya más a la inteligencia artificial, esas soluciones digitales se han convertido en las herramientas preferidas para adoptar una postura resiliente, resolutiva. Y las múltiples eficiencias pues, que van aportando día a día se han impulsado notablemente pues, un aumento de la inversión en este tipo de tecnologías. Pero cuando aplicamos esta inteligencia artificial a la experiencia de cliente, ¿cómo puede ayudarnos esta experiencia de cliente, esta inteligencia artificial a reinventar procesos o a reducir costes? Las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial pues, han supuesto sobre todo un salto cualitativo a la hora de agilizar y hacer que las respuestas sean más eficientes, que los agentes tengan unas funciones mucho más ágiles y que proporcionen unas respuestas rápidas, que sean automatizadas y sobre todo personalizadas. Eso no lo podemos perder de vista. Y aplicando todas estas mejoras, la experiencia del cliente ha visto la oportunidad de mejorar esos índices de satisfacción y ya no solo de los clientes, sino también de los propios empleados, que pueden ver en ciertos momentos su trabajo mucho más fluido y más dinámico. Pero además de la aplicación de la inteligencia artificial y de la analítica de datos, que suponen una ventaja a la toma de decisiones, elegimos también pues, el camino más óptimo de las inversiones para lograr este crecimiento empresarial. Para hablar de todos estos detalles, para profundizar en cómo se aplica esta inteligencia artificial como una aliada de la experiencia de cliente, contamos hoy con Fernando de Santos, que es jefe de operaciones de Ibercaja Connect. Hola, Fernando, bienvenido. Buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Josep Celaya, subdirector general y director de experiencia de cliente de Nationale-Nederlanden. Bienvenido, Josep. Hola, Belén. Bien hallada. Yolanda Martín, senior manager del Centro de Relación con el Cliente de Repsol. Hola, Yolanda, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Susan Isona, que es vicepresidenta de EMEA en Talkdesk. Hola, Susan, buenos días. Hola, Belén, buenos días y hola a todos. Muchas gracias por participar en este debate, en esta mesa redonda. Antes de comenzar las preguntas, quiero lanzar un dato curioso. La inteligencia artificial se inició en el año 1950 con el test de Turing, pero hasta 1997 no hay un nuevo salto hasta que con el famoso Deep Blue, ¿no? Y aquella famosísima partida de ajedrez contra Kasparov. Y fijaros que ha habido un salto de casi 50 años desde que se comenzó a hablar de inteligencia artificial hasta que se tiró de ese hilo y llegamos hasta hoy en día. Y se estima que la inteligencia artificial genere más de 300.000 millones de dólares anuales de negocio a lo largo ya de 2024. O sea, yo creo que el salto es bastante interesante. Quería preguntaros, para empezar, por ejemplo, empezamos con Josep, si te parece, me gustaría saber en Nationale-Nederlanden qué herramientas de inteligencia artificial estáis utilizando, cómo estáis tratando y qué os gustaría conseguir con ellas. Bueno, básicamente, como bien sabes, la aplicación de Machine Learning, inteligencia artificial, en las empresas está en un momento completamente incipiente, ¿no?
de momento lo que tenemos son todavía casos de uso pues que tocan de una manera muy parcial a la interacción con el cliente. Esencialmente, nosotros estamos utilizando ese tipo de algoritmos de decisión, es decir, pequeños desarrollos que básicamente aprenden por sí solos de cómo interactuar con el cliente en dos sentidos. Por un lado, en el ámbito de la interacción, donde tenemos un chatbot que permite, en este caso a los agentes de nuestra red, pues básicamente lanzar preguntas sobre los productos, sobre los argumentarios, sobre las coberturas y resolver dudas de manera automática al respecto. Y este chatbot está retroalimentado por las interacciones que tenemos con los agentes. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos son algoritmos que nosotros mismos hemos diseñado básicamente de propensión a compra y de retención. Es decir, lo que nosotros hacemos es alimentar esos algoritmos para saber qué tipo de productos le podemos ofrecer a un perfil concreto de cliente en qué momento del tiempo, ¿no? Eso por un lado, que es el típico modelo de propensión. Y por otro lado, algoritmos básicamente que lo que nos dicen es cuando un cliente empieza a mostrar comportamientos donde podemos considerar que está a riesgo su continuidad con la empresa y por lo tanto lanzar de manera preventiva esas acciones para tratar de que siga con nosotros y esté contento además, ¿no? Eso tradicionalmente se ha hecho pues con modelos estadísticos muy básicos, es decir, de correlación, etcétera, etcétera. Y hoy ya lo estamos haciendo con herramientas bastante más sofisticadas, como son redes neuronales. Redes neuronales. Madre mía, cómo va avanzando esto, ¿no? Decíamos, pues ahora si antes habían pasado 50 años hasta que hemos Las redes llegado... neuronales, Belén, son una cosa de los años 50, ¿eh? Es decir, Sí. no es una cosa, la diferencia es que ahora tenemos ordenadores, le podemos aplicar mucha potencia de máquina, pero el aparato matemático, estadístico matemático, tiene ya su antigüedad. Hombre, ahí se aplican muchas cosas, ¿no? En la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística, filosofía. Yolanda, en el caso de Repsol, ¿cómo estáis trabajando con inteligencia artificial y qué repercusión estáis viendo en la satisfacción de los clientes? A ver, nosotros, alineados con la estrategia que tenemos de Repsol, tanto en la visión customer centric como en el apoyo en digitalización, y con digitalización englobamos un montón de actividades y de apuesta por la tecnología, pues estamos lógicamente haciendo esos desarrollos también con inteligencia artificial que estaba comentando Josep, que es verdad que en la parte de atención al cliente pues es más incipiente a lo mejor que en otras partes, pero sí que hemos hecho ya, estamos trabajando desde hace un año y pico en funcionalidades nuevas con algoritmos de inteligencia artificial en cosas que sirven mucho de apoyo para todo lo que es la atención al cliente. Por ejemplo, hemos desarrollado con una plataforma propia que tiene Repsol de inteligencia artificial, que se llama ARIA, hemos desarrollado unos algoritmos para hacer triaje automático de correos, leyendo este algoritmo, el cuerpo de los correos y derivando a las colas de atención de los agentes por skills dónde se va a tratar mejor. Esto en la parte de email, del canal de entrada email. En el canal de entrada telefónico pues ocurre lo mismo, pero con la voz, con unos algoritmos de inteligencia artificial, apoyándonos en las plataformas cloud que hemos puesto como base en todo lo que es la atención al cliente. También hemos desarrollado estos algoritmos para triar de alguna manera, hacer esa entrada inicial de los servicios de clientes a los grupos de atención que están especializados en tratar cada tipo de servicio. De la misma manera, pues tenemos también, ya fuera de lo que es el ámbito de la atención al cliente, lleva funcionando con nosotros desde hace ya un año aproximadamente un chatbot interno para resolución de problemas sencillos. Yo no puedo estar más de acuerdo con Josep, que ha comentado antes que bueno, pues lo que estamos haciendo ahora con inteligencia artificial, aunque se oiga tanto,
es incipiente, ¿no? En general en todas las empresas. Pero sí es importante el avance que se está dando. El chatbot que tenemos para resolución de problemas sencillos relacionados con los sistemas que utilizamos los usuarios de la casa, de Repsol en general, es también importante. Tiene hasta un nombre, es nuestro amigo Alex. Y luego, pues todos los algoritmos que están introducidos también para esa parte tan importante que es la analítica de datos y que nuestra inteligencia de cliente, nuestra unidad de inteligencia de cliente utiliza de continuo para hacer una mejora continua y progresiva de las ofertas personalizadas a clientes. Pues nos gustaría saber también cómo tratáis toda esta información, cómo trabajáis con inteligencia artificial en Ibercaja Connect. Fernando. Muy bien, pues la verdad que es la pregunta que ahora mismo para cualquier persona que está en el sector del contact center es como una alegría escucharla, ¿no? Porque en el momento que empiezas a investigar sobre la inteligencia artificial y conociendo cómo es el mundo del sector del contact center, es como que están hechos el uno para el otro, ¿no? Da un poco la sensación siempre que van el uno con el otro. Nosotros llevamos ya unos años trabajando, hay cositas que aún estamos trabajando y que se están aún esperando a salir a producción. También hay otras que están, pues, que queremos mirar muy bien también por el tema de la protección de datos, el cloud, bueno, lo típico, ¿no? Que ya lo sabrá perfectamente Josep. En el mundo bancario, bueno, aún es más exagerado. Pero sí que es verdad que hemos trabajado ya en unas primeras fases, pues por ejemplo, a nivel de pronóstico, ¿no? De previsión de la demanda, etcétera, que eso siempre está muy bien para el mundo del contact center, para ahorrar costes y estar adecuados los que estamos. Luego, a nivel de bots, sí que es verdad que nosotros ahí tenemos una diferenciación, quizá, que es que sí que trabajamos como a dos niveles, unos bots más sencillos y otros más complejos para evitar que las cosas suban a la nube o no, en función de los datos, ¿no? Sensibles que puede haber en estas conversaciones de los bots y que, bueno, son omnicanales, además, que los intentamos que la experiencia por los distintos canales sea parecida o intentamos adaptarla. Em, a nivel de venta, por supuesto, ya lo han comentado mis compañeros, la propensión está siendo vital y eso ha sido una de las cosas que más hemos notado. En el momento que se han metido algoritmos de propensión hacia un producto concreto, se han disparado las tasas y nos han permitido, bueno, pues hacer cosas muy chulas. ¿Qué viene ahora por delante? Bueno, y hay cosas que ya estamos a punto de sacar, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte del speech analytics, ¿no? Para mejorar la calidad es todo procesamiento de lenguaje natural. Toda la parte del fraude, la firma biométrica, todo es procesamiento de lenguaje natural. A nivel de banco como entidad, no solo contact center, ¿no? Pues todo el tema del fraude, aparte de las propias de la propensión, todo el tema relacionado con también, por ejemplo, con la hiperpersonalización, ¿no? Que es uno de los puntos que estamos ahora trabajando más adelante, pues sí que vemos que va a haber una relación entre cómo ha sido una experiencia de un cliente y cómo se va a poder intentar personalizar a través de la inteligencia artificial con un enrutador un poquito más inteligente, ¿no? Pues bueno, son un montón de caminos que tenemos por delante y que algunos ya están a punto de salir a producción, pero que lo más importante, creo que además lo comentaremos un poco más adelante después en este debate, es el cómo, ¿no? El cómo se implementa, el cómo, quién lo hace, ese debate, ¿no? Que decís un poco entre inteligencia, entre cómo trabajan las personas y cómo se unen con la inteligencia artificial. Y sobre todo en lo más importante, los clientes, ¿no? Cómo es su percepción. Eso Muchas es. gracias, Fernando. Susan, vosotros como expertos en tecnología, ¿creéis que hoy en día se puede concebir? Bueno, y esta es una pregunta también un poco para todos. ¿Creéis que hoy en día puede subsistir de manera estable una empresa que no utilice la inteligencia artificial en la relación con sus clientes? O hay empresas que me consta por algunas charlas que se resisten todavía a utilizarlo porque piensan que puede ser un robo de la identidad de la persona y utilizando un robot y no llegan a profundizar con esa parte de la persona. Pero, en vuestra opinión, Susan, ¿puede subsistir una empresa hoy en día sin inteligencia artificial? Bueno, puede, pero competir se le hiciera bastante difícil porque en realidad nosotros vemos la inteligencia artificial y nuestros clientes también como algo que cubre todo el recorrido del cliente. Entonces, todas las otras empresas están usando la IA para su día a día y nosotros llamamos eso los trabajos que hacer. Por ejemplo,
Nosotros vemos 3 áreas principales para la IA. Número 1, herramientas IA para aumentar la tasa de autoservicio, que es donde los centros de contacto consiguen el mayor impacto de contención de costes, porque un alto de porcentaje de casos no necesitan ayuda humana. Por ejemplo, para verificar identidad de las personas con huellas vocales, agente virtual, utilizando detección de intenciones, transcripción en tiempo real y detección de sentimientos. También portal de autoservicio, utilizando tendencias de búsqueda de IA para encontrar y ofrecer respuestas. Entonces, eso es un ejemplo. Segundamente, herramientas que utilizan para identificar causas de los problemas de clientes, como qué les llevan al cliente a ponerse en contacto primeramente, analizar las fuentes de datos para entender puntos de dolores, también para identificar causas de problemas con herramientas como automatización de análisis y entender los sentimientos con palabras clave. Y después, también tercero, la IA para ayudar a los agentes a resolver los problemas de forma correcta y rápida, con guías inteligentes y en tiempo real, como recomendando siguientes mejores acciones para resolver problemas rápidamente, automatizando tareas relacionadas con las conversaciones y reduciendo las necesidades que un agente llame a un supervisor para pedir la ayuda. Entonces, en realidad, el nivel de servicio al cliente que la IA puede ayudar a una compañía a obtener, sin la IA no se puede competir cuando todas las otras industrias, las otras compañías lo están usando de esa manera. Gracias, Susan. O sea, que es evidente también al hilo de lo que decía Fernando, que la inteligencia artificial lo que hace es, pues, ayudarnos, lógicamente, a incrementar esa satisfacción y a ser más competentes. Josep, ¿cómo habéis visto vosotros en National Nederlanden esa mejora de experiencia de cliente y la hiperpersonalización también, ¿no? Con la ayuda de la inteligencia artificial? A ver, yo una reflexión al respecto. Creo que es importante decir que esto está hecho para humanizar y a lo mejor es una aparente paradoja el hecho de que pongamos más tecnología para tener una relación más humana. Pero si no partimos de esa premisa en la construcción de la experiencia de cliente, yo creo que nos equivocamos. La gente, cuando recibe un servicio que no funciona, sea provisto por una máquina o por un humano, se desespera en la interacción con cualquier compañía, con compañías de servicios, con compañías de servicios financieros, da igual el sector. Yo creo que todo el mundo tiene sus aventuras en la cola de espera de un call center y en esos procesos kafkianos que a veces nos hemos encontrado todos con grandes compañías. Bueno, el uso de la tecnología tiene que tender básicamente a resolver eso, tiene que tender a poder personalizar y dar respuestas en el fondo de las cuestiones al cliente, pero sobre todo no tiene que permitir perder el toque humano. Y el toque humano esencialmente es el diseño de esa experiencia y el contacto de una persona solo en aquellos casos donde es necesario. Entonces, estas son un poco las premisas a partir de las cuales nosotros estamos diseñando la experiencia de cliente de National Nederlanden. La idea es tratar de poner la mayor parte de tecnología, el máximo de tecnología posible para que la experiencia sea satisfactoria en cuanto al contenido de la misma y mantener las interacciones humanas para la resolución de problemas complejos. Es un poco nuestra filosofía. Gracias, Josep. Yolanda, precisamente hablando de esa mejora de la experiencia de los clientes y la inteligencia artificial ayuda también, pues, a eliminar esos cuellos de botella, es evidente, para agilizar los trámites. En el caso de las empresas de utilities y con toda la crisis que hemos vivido o que estamos viviendo, ¿no? Vosotros creo que os ha venido muy bien y os habéis tenido también que nutrir mucho de esta parte de inteligencia artificial para poder dar esa satisfacción, y que también ha ayudado a los empleados a poder sacar adelante ese cuello de botella que comentaban, ¿no? ¿Cómo habéis visto ese apoyo de la inteligencia artificial en la satisfacción de vuestros clientes?
A ver, sí, nosotros hemos notado un salto cualitativo de bastante calado. Es cierto que seguimos trabajando en ello, es cierto que estamos en un momento complicado para las empresas energéticas en general, si no es por la parte de electricidad, es por la parte de carburantes y combustibles. Bueno, pues la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a poder dirigir los servicios donde deben estar, a poder aplicar esos algoritmos que entiendan esa entrada inicial de las necesidades y que se puedan enrutar donde se va a gestionar de una forma adecuada pues la consulta o la incidencia que pueda estar teniendo un cliente. Es algo en lo que nosotros creemos, sin prescindir, por supuesto, de ese toque humano que es absolutamente necesario. Nunca hemos apostado por una automatización total, no lo hemos hecho porque no era posible técnicamente, pero es que además, aunque lo fuera, tampoco es la apuesta de Repsol. La apuesta de Repsol es trabajar en ese on-off con servicios automáticos que puedan solucionar pues las tareas menos complejas, que son más masivas, y que liberen tiempos también para que las personas puedan atender los servicios más complejos y en los que se requiere ese toque humano y esa empatía que es absolutamente necesaria para dar resolución a los problemas que puede tener un cliente a lo largo de su viaje, de su journey con nosotros, que, bueno, pues pueden ser muy variados y grandes, ¿no? Absolutamente necesario. Uh-huh. Fernando, en el caso de la banca, también por la sensibilidad que supone trabajar pues, con esos datos, ¿no? de los clientes, ¿cómo habéis visto mejorada esa experiencia? Supongo que también la parte que decías de si dices autentificación, no sé, del usuario, ¿no? Sin caer, y luego hablabas de la hiperpersonalización, sin caer en una invasión del perfil, ¿no? Atenderle, como decía Yolanda, desde ese punto de vista amigable, cercano, pero sin que se sienta invadido, sino acompañado, como comentaba Yolanda. Yo ahí creo que voy a unir mucho a lo que han dicho tanto Josep como Yolanda. Creo que hay que conseguir que la inteligencia artificial sea tan humana, o sea, digamos que tengan ese punto de humanización, que el cliente no sepa que está, ¿no? Es cuando yo creo que es donde vamos a conseguir realmente el éxito. Hay personas que prefieren un bot, está claro, pero no todas la prefieren. Y no hay que obligar a las personas a que utilicen un bot o que hablan con una máquina. No, hay personas que no, pero hay personas que sí que lo prefieren. Pero desde que llama un cliente hasta que acaba haciendo la encuesta, ¿no? de satisfacción, han pasado tantísimas cosas donde ha intervenido la inteligencia artificial que si conseguimos que sean justo las adecuadas para esa persona y que no sea consciente el propio cliente, es cuando yo creo que habremos conseguido el objetivo, ¿no? de esta evolución. Lo mejor de la inteligencia artificial es que no se note, ¿no? Eso es lo de cara al cliente. Uh-huh. Eso es para mí lo que voy a intentar decir en este punto. Pero que si quieres que esté. Es decir, si tu conversación por tu perfil va a ser mejor tu experiencia si es una automatización sin esperas, rápido y con una máquina, porque es lo que tú esperas, que tengas la opción, pero no te voy a obligar, ¿no? O sea, es donde yo creo que podemos lograr el éxito, ¿no? de unir estos dos mundos. Pues voy a hacer un paréntesis con esto que decías de si no se nota mejor y ¿no creéis que tiene que haber una transparencia para que el usuario o el cliente que contacte con el contact center o que tenga una interacción con la empresa sepa quién le está atendiendo? Porque puede generar tanta confusión de que cuando es tan natural... Sí. ¿No? Es distinto. Una es la capacidad de text-to-speech, ¿no? O las voces que se están haciendo ahora, que son maravillosas. Y otra cosa es engañar al cliente, ¿no? Que es distinto. Uh-huh. Una cosa es, si te atiende un bot, te atiende una máquina, el cliente tiene que saberlo y se le tiene que decir. Y, de hecho, hay que dejarle elegir, para mí, para nosotros, por nuestra filosofía, hay que dejarle elegir si sea una máquina o una persona. Otra cosa es lo de detrás, ¿no? Los procesos internos que dependen de la inteligencia artificial, que es donde digo que no se noten. O sea, que no note que había una máquina analizando los datos de los últimos 3 meses para saber que a esta hora exactamente va a haber estas llamadas, por lo que hacen falta X agentes, ¿no? Eso el cliente no tiene por qué notarlo, sino simplemente es que tiene que llegar
y ya está, ¿no? Y tener una experiencia rápida. Para mí Ujú. es Yo la... creo que entonces ese punto, Fernando, es muy buen punto porque muchas veces las personas piensan en IA y piensan en que es que vamos ahora todos a hablar con un robot. Pero sí, parte de IA puede ser bot, pero la IA también es todo sobre cómo ayuda a la gente mejor servir a los clientes. Entonces no Eso es es. para reemplazar a los agentes y que todo el mundo va a estar interactuando con un bot, sino cómo puede ayudar a la gente dar un mejor servicio al cliente con herramientas como asistir la gente con la conversación, el análisis de los sentimientos, el análisis de los datos, ayudar a la conversación de cuál es el mejor paso próximo para el cliente de una forma que sirva al cliente mejor, no reemplazar necesariamente a los humanos. Ujú. Exacto, sí, eso con lo que ha comentado además Yolanda, ¿no? El ejemplo del enrutamiento de emails. El cliente no es consciente de que su email se ha enrutado al departamento correcto que lo va a resolver. Y el cliente o sea, no va a ser consciente y sin embargo lo va a disfrutar, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto. Ujú. Y Eso que si es. encima luego hay alguien o sea, una máquina que está escuchando la conversación o ha leído el correo, le ha puesto ya la sugerencia de lo que resolver para evitar un error, ¿no? Pues que es maravilloso. Eso es lo bonito de esto para este sector. Y Ujú. esto también, ¿no, Josep, ayuda lógicamente a los empleados, ¿no? ¿Cómo lo vivís en National Nederlanden? ¿Cómo también se toma desde el contact center esa ayuda y ese apoyo? Bueno, yo creo que supone un empowerment, un empoderamiento, por decir la palabra en castellano, de la actividad de cualquier agente de call center, ¿no? Al final, lo que vamos a tratar es de todas las interacciones, digamos, de bajo valor que se pueden hacer a través de tecnología, pues tratar de que no sea necesaria la intervención humana y dejar la interacción con el agente, con la persona, con el colaborador, para aquellas interacciones donde verdaderamente el problema es complejo, hay que resolver un problema importante y además ese agente le puede poner el cariño necesario a esa interacción, ¿no? De lo que se trata es, de alguna manera, pues quitar todo aquello que es repetitivo, redundante, monótono y aburrido para que el agente haga tareas de alto valor en la relación con el cliente, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de la persona, del colaborador, es claramente una mejora en el contenido de su trabajo a la vez que una posibilidad de aprender, ¿no? O sea, ellos sí perciben esa ayuda, ¿no? Desde ese punto de vista más operativo, sí que perciben esa ayuda y consideran que son más productivos bueno, tienen dicen, oye, qué bien, me he quitado todo esto de en medio para poder hacer otras funciones, ¿no? Eso sí. Exactamente, la tecnología no está hecha para sustituirles, está hecha para enfocarles en la relación con el cliente y que le puedan dedicar tiempo al cliente y resolver problemas de índole compleja, ¿no? Esa es la filosofía de la que nosotros partimos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú te quitas la presión esta de ratios, de necesidad de sacar gestiones adelante, y te miden por criterios de índole cualitativo, pues la persona en general suele estar más cómoda en su puesto. Muchas gracias, Josep. Una vez que ya podemos hablar estamos ya metidos en todo ese proceso de que el cliente ya ha contactado con nosotros, ya lo tenemos enrutado, estamos analizando toda la información que nos ofrece, entramos en esa parte de analítica de datos que también hemos nombrado, pero que es absolutamente imprescindible, que forma parte de ese día a día. Yolanda, no podemos concebir todo este trabajo sin la analítica de datos que nos ayude a tomar decisiones y como también estaba comentando Fernando, cómo vamos a utilizar todo este proceso. No sé, en el caso de Repsol, qué tal lo estáis produciendo y también pues, si os encontráis algunos stoppers o tenéis algunos problemas al respecto o hacia dónde os gustaría redirigiros. A ver, nosotros en lo que estamos trabajando y donde nos estamos redirigiendo es precisamente a poder entender todas las necesidades que tiene el cliente y a incluir
en la analítica de todo el proceso de las interacciones, del contacto que tiene con nosotros, entender qué es lo que está ocurriendo, personalizar muy bien el tipo de campañas y de ofertas que podemos hacerle, y además entender qué parte de los procesos que tenemos pueden mejorar. En este sentido, la analítica de datos es fundamental, y una parte de hacia dónde queremos ir, y un programa ambicioso que hemos emprendido actualmente, digamos, recientemente, es todo el tema de la escucha de voz de cliente y la unión con la voz de servicio, porque al final la voz de cliente está muy bien el lanzar una serie de preguntas después de las interacciones, pero además tienes que aprovechar toda esa riqueza que te proporcionan las interacciones que tienes con los clientes en tu contact center para analizar qué cuellos de botella estás pudiendo tener en tus procesos y poner solución, ¿no? Y anticipar las medidas para que no se vuelvan a producir. Y de la misma manera, pues con toda esa analítica de datos que se puede hacer con todas las interacciones que tenemos en mi compañía y en el resto de compañías que hay en el mundo, pues al final tenemos que trabajar en esas opciones que demos también a la gente para que añada más valor a la interacción del cliente y ayude a fidelizar, o sea, porque al final lo que queremos es utilizar la inteligencia artificial para tener procesos eficientes, pero a su vez para añadir procesos de más valor y una mayor fidelización de nuestros clientes. Es fundamental. Es una evolución constante al Sí, final, ¿no? En sí, nutrirse y para seguir creciendo, como una planta, ¿no? La vamos a ir regando, la efectivamente. vamos a ir nutriendo, abonando. Ujú. Y, Susan, ¿cómo canalizamos tanta información? Porque llega un momento en el que decimos, bueno, tenemos un saco con tantísimos datos, de tantísimos tipos, que cómo ayudamos para que tengan un sentido y que verdaderamente nos ayude y nos sirva para poder crecer y mejorar, ¿no? Que no sea... Sí, bueno, como estaba hablando Yolanda, en realidad, a diferencia que los humanos, la IA puede analizar grandes conjuntos de datos en segundos y sin errores, entonces liberando al equipo de agentes para que se centren en otras tareas. Por ejemplo, en Talktest tenemos una solución que se llama Interaction Analytics, que es una herramienta de análisis de voz, como está hablando Yolanda. Entonces analiza voz, texto, impulsado por IA, que captura, transcribe, analiza todas las interacciones con el cliente y a través de todos los canales de contacto, identificando esos momentos claves de la conversación, los temas, las intenciones y sentimientos, para identificar esas oportunidades de mejorar y garantizar que el servicio de cliente es calidad. Muchas gracias, Susan. Josep, cuéntanos, creo que tienes una grandísima experiencia en este campo de analítica de datos. ¿Cómo los vamos clasificando? ¿Cómo van ayudando? Está claro que nos van a dar respuesta para ofrecer mejoras, pero es el cómo, ¿no? Ahí me centro en lo que comentaba antes Fernando, así con mayúsculas. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, yo creo que aquí no hay secretos. Al final lo que hay es un proceso ordenado de construcción de una función de data science dentro de una compañía, ¿no? Al final tienes que tener, nosotros lo que hemos hecho inicialmente es pues un mapeo sólido y normalización de todos los datos para construir un data lake en cloud. Es decir, hemos revisado todos los datos que disponíamos, todas las fuentes de los datos, los hemos documentado bien y los hemos subido a una plataforma cloud que nos permite como grupo hacer analítica de manera conjunta entre países. Entonces, eso le hemos llamado modelo normalizado y una vez tienes esos datos ahí, puedes empezar a plantearte enriquecerlos con datos externos que puedas conseguir sea de tus clientes o sea del contexto de mercado. En el mundo asegurador se utiliza muchísima información externa para poder construir modelos de siniestralidad y riesgo y vas enriqueciendo esos datos.
una fuente importante de esos datos ha sido hasta ahora pues todo lo que viene del mundo digital, la navegación, las cookies, etcétera, etcétera. Eso, pues con las noticias de que Google va a cancelar las cookies de terceros, pues tiene una vida nueva, pero empiezan a haber herramientas como los CDPs que te permiten pues capturar parte de esa información, obviamente con el permiso del cliente, para formarse la foto más clara posible de lo que el cliente quiere, lo que el cliente hace o el cliente puede necesitar en un momento, en un contexto, en un momento del tiempo y en un contexto determinado, ¿no? Es decir, yo tengo datos pues, de todos los productos que tiene conmigo, tengo datos de todas las interacciones que ha tenido conmigo, tengo datos de su navegación, tengo datos dentro de esa navegación de qué tipo de cosas puede necesitar. Y a partir de ese momento, yo tengo que ser capaz de construir modelos que respondan a la necesidad del cliente en ese contexto determinado. En un momento determinado en el que tú puedas contactarme, yo debo saber qué productos te puedo ofrecer o qué necesidades tienes tú en términos de atención al cliente. Porque has tenido un siniestro, porque quieres conocer una determinada información, etcétera, etcétera. Todo eso se hace hoy por hoy fundamentalmente pues teniendo los datos muy bien ordenados, teniendo las herramientas adecuadas de captación de información y teniendo perfiles de data scientists que te permiten construir los modelos, ¿no? Y una vez tienes esos modelos, ya te puedes poner a implementar las reglas de negocio en tu tecnología. Y ese es un poco el proceso ordenado que nosotros estamos siguiendo, evidentemente con mucha inversión. Tenemos un departamento que está dimensionado, no los tiene todavía, pero está dimensionado para tener 9 personas con perfiles de data scientist, además de varios ingenieros de datos en el área de tecnología dándonos soporte para todo esto. Entonces, requiere una inversión importante, yo creo, por parte de una empresa, pero hoy por hoy creo que ninguna empresa en el ámbito de servicios financieros se puede permitir no hacerlo. Vamos, lo que queda claro es que no sobran datos. Siempre queremos más y tendremos más capacidad para clasificarlos. Fernando, ¿qué opinas? Hola, la verdad que Josep lo ha dicho todo perfectamente, una cosa detrás de otra. Sí que es verdad que no hay dos puntos que sí que voy a intentar matizar o verlo desde mi perspectiva. Por un lado, sí que es verdad, ¿no? Lo que empezaba a comentar Josep, del tema de que hasta qué punto vamos a necesitar, ¿no?, una autorización de un cliente para ver, para obtener el dato real, nos va a segmentar el dato, ¿no? Lo va a calificar. Eso es un problema y son retos que obviamente para el sector habrá que mirar. Eso ya no, la normativa obviamente cómo se acaba de definir, porque es verdad que hay objetivos que pueden ser más comerciales y otros no, que sean más para beneficiar al cliente, ¿no? Quizá hay que intentar ver si eso se puede evolucionar, pero eso es un camino muy largo y muy duro. El que sí que podemos trabajar, que yo creo que es a nivel interno, que sobre todo lo que hemos montado sobre ese data lake, sobre esa estructura, sobre todo es trabajar la calidad del dato, ¿no? Y las medidas de gobierno del mismo. El que toda la organización esté orientada al dato, ¿no? Que todo el mundo sepa el valor que tiene el apuntar una cosa en el CRM de forma correcta, ¿no? Ese punto es lo que yo creo que aún va a quedar mucho trabajo por delante, porque hay que cambiar la mentalidad de todas las organizaciones en este sentido, ¿no? De la importancia que tiene cada clic que haces, cada cosa que haces en el cliente final. Muchas gracias, Fernando. No sé si alguien iba a aportar algo. De todas maneras, me gustaría saber si para vosotros la inteligencia artificial o el principal valor de la inteligencia artificial está directamente relacionada con el ahorro de costes o con una llegada mejor hacia el cliente. Yolanda, ¿qué opinas? A ver, yo creo que aquí hay una combinación de ambas cosas. Lo primero que se quiere en todas las empresas es llegar mejor al cliente. O sea, lógicamente, ganar a un cliente cuesta mucho dinero. El cliente es quien nos está dando la posibilidad de continuar y de crecer las empresas.
pero todo hay que hacerlo con un equilibrio de costes también y de eficiencia. Entonces, la inteligencia artificial y todas las herramientas tecnológicas que estamos utilizando en general las grandes empresas con las plataformas cloud, tanto para la atención como los data lake a los que estaban haciendo referencia mis compañeros, que son fundamentales para hacer una analítica y una explotación de la información en condiciones. Eso es fundamental para tener un equilibrio saneado y una sostenibilidad. Al final, de lo que se trata es de que las empresas seamos sostenibles también en costes, ¿no? Y hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio con esa necesidad cada vez mayor de atender al cliente más y mejor. Y además intentar anticiparnos a las necesidades que pueda tener, que es muy importante. Y esto también está llevando a un cambio, desde mi punto de vista, muy importante hasta en la organización de las compañías, porque tiene un componente de transversalidad fundamental. Al analizar en transversal todas esas interacciones que tenemos de los clientes que pueden tocar pues, todos los procesos que tienen con nosotros en las compañías, pues te lleva también a que las empresas empiecen o estén soltando esa manera de actuar que teníamos antes todos, de trabajar en silos perfectos y no conectados. Ahora es necesaria una conexión y yo creo que abre una oportunidad importante también a nuevas formas de trabajar, no solamente porque mejore tecnológicamente la plataforma para meter cosas nuevas, sino porque además nos abre la mente a todos y es mucho más esa cultura data driven que tenemos todos, nos está abriendo puertas a un campo muy, muy importante y muy grande, muy bueno para el cliente. Gracias, Yolanda. Es la importancia también de las personas y no solo del ahorro de costes. Ujú. Susan, ¿qué prima? ¿Cómo Sí, lo veis vosotros? ¿Qué es sí, más bueno, importante? definitivamente la IA está creando oportunidades de ahorro de costes. Por ejemplo, tenemos un cliente que con un agente virtual y también un asistente de agente que está potenciado por la IA, es un cliente distribuidor de alimentos y pudieron de automatizar, no sé por qué me da tanto problema esa palabra, parcialmente algo más de un tercio de todas las llamadas y resolver completamente el 7% de las llamadas mediante con la automatización. Entonces, pudieron tener un 25% ahorro en el tiempo medio de gestión y un ahorro anual de casi $1 millón con el uso de la IA. Entonces, sí, definitivamente ahorra costes. Yo creo que, en resumen, cambia la experiencia del cliente para el positivo. No es algo que reemplaza a los agentes, es algo que trabaja con los agentes. No es sobre que todo va a ser un bot y la calidad del servicio no es humano. Es para tener una calidad de servicio más humana, más relevante y que sea más personalizada y en tiempo real. Fernando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, hay una parte, ¿no?, del coste que sí que es verdad que es un poco, hay que tener mucha precaución, ¿no?, al decir esa palabra con una automatización, porque obviamente la experiencia automatizada tiene que ser muy buena para que realmente sea un coste, o sea, sea un ahorro de costes, ¿no? Porque si no, pues podemos al revés, ¿no?, crear una mala experiencia de cliente. Y luego, pues oye, que si la experiencia a priori es humana, pero está toda basada en la inteligencia artificial y eso ha hecho que sea una buena experiencia, el coste, ¿no?, el valor de ese cliente, la longevidad, el lifetime value, jolín, no me está saliendo, en el tiempo, ¿no?, cómo se alargue su vinculación a nosotros en el tiempo, pues ese va a ser el verdadero tema a hablar, ¿no?, a nivel de coste. La inteligencia tiene que ayudarnos a ser mejores. No ahorrarnos costes en un momento concreto, sino en el largo plazo. O sea, lo que me quería referir. Bueno, nos queda una última pregunta y es que quería abordar.
y es acerca de la inteligencia artificial versus la inteligencia emocional, ¿no? Hablábamos al principio de cómo la inteligencia, pues lógicamente es una cualidad de las personas, cómo vamos aprendiendo para adaptarnos. En este caso, creo que ha quedado claro en el debate, pero por si acaso lo podemos repetir, y es que tienen que estar vinculadas ambas para poder tener un resultado, ¿no? Decía Susan muchas veces lo de aliada, lo de humanizar. Josep, yo creo que no podemos vivir con una sin la otra, ¿no? Al final, ambas inteligencias o todas las inteligencias se nutren entre sí. Puedes no estar de acuerdo, ¿eh? Es un planteamiento, pero oye, puedes no estar de acuerdo. Tú has empezado la sesión hablando de Kasparov y cómo lo derrotó Deep Blue. Y hay una parte de esta historia que además es deliciosa, que es Kasparov años más tarde montó un campeonato mundial de ajedrez en el que se permitía que fuesen equipos y llevasen ordenadores, ¿no? Y era un campeonato mundial híbrido, entonces, donde la idea era, bueno, pues tú vienes con tu ordenador y compites contra otros equipos que tienen su ordenador y su programa, ¿no? Entonces, ocurrió una cosa, aquí el campeonato yo le he perdido la pista, creo que pues tuvo lugar durante una serie de años, pero que ya no se hace. Pero una cosa muy curiosa es que los ganadores en aquel campeonato no fueron ni... O sea, se presentaron como tres tipos de equipos. Unos eran los grandes ajedrecistas, grandes maestros. Otros eran los grandes tecnólogos que habían aplicado herramientas habían programado aplicaciones de inteligencia artificial para ganar al ajedrez. Y otros eran pues un poco pues amateurs que iban con programas comerciales y ordenadores, ¿no? Entonces los ganadores fueron estos últimos, ¿no? Eran los amateurs que llevaban un programa comercial con un ordenador. Y el gran aprendizaje de toda esta historia es que los que en ese mundo donde la tecnología empieza a ser capaz de tener herramientas y desarrollos importantes, el que gana es el que mejor utiliza la tecnología en combinación con el criterio de las personas, ¿no? Y eso Gaspar lo llamó los centauros, ¿no? Los centauros son animales mitológicos, mitad humano, mitad caballo. Pues él hablaba de los equipos centauro, que son los equipos humanos con la mejor tecnología, pero aplicándola donde mejor y de la mejor manera posible pues le puede reportar a la empresa, ¿no? Yo creo que esa es la gran moraleja de la película. Desde luego, porque las máquinas pueden pensar, como decía Turing, ¿no? Sí o no, pues sí, piensan, pero no sienten de la misma manera y pueden ser más previsibles, pero las personas somos imprevisibles y eso también nos da una magia, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, es lo que hemos venido comentando al final, esa combinación máquina-humano con la emoción y el sentimiento puesto por los humanos es fundamental. O sea, un cliente no puede ser atendido solamente por una máquina, tenemos que dar la opción de que al cliente se le atienda por una máquina en consultas sencillas o relativamente masivas y que permitan esa automatización, pero realmente el grado de empatía que puede poner un humano es imposible que, por lo menos a día de hoy, lo ponga una máquina. Yo no sé si a futuro eso existirá alguna vez, me da escalofríos pensarlo, o sea, yo creo que es algo difícil y que la empatía humana es insustituible y por lo tanto la combinación de ambas cosas es absolutamente necesaria. Sí, y también, Yolanda, algo que estaba pensando mientras hablabas es también sobre la experiencia de los agentes. Entonces, es la empatía y la experiencia de los clientes, pero también los agentes con la IA pueden hacer que la IA coge todos esos trabajos repetitivos del día a día, entonces los agentes se pueden enfocar en cosas que le dan más energía y las cosas diferentes que ellos pueden aportar con su experiencia en la compañía. Sí, incrementar la creatividad, el valor
dar servicios de valor y que realmente contribuyan a ese cambio necesario que tienen que tener los contact centers, que tradicionalmente han sido vistos como unos meros centros de coste en las compañías y que realmente son generadores de valor. Y esa transición importante entre el coste y el valor, pues es fundamental que esté apoyada por esa inteligencia artificial y además que los agentes vean que su trabajo no peligra, sino que mejora, porque incrementa la capacidad de dar soluciones mucho más creativas, de participar, de alguna manera empoderarse, como ha comentado Josep hace un rato, de empoderar esa capacidad que tienen los agentes para dar soluciones de valor a la compañía. Yo ahí nosotros, bueno, primero, Josep, te voy a robar lo de Centauro, ¿vale? Me lo voy a quedar para los agentes. Nosotros, cuando empezamos a trabajar el mundo de la inteligencia artificial, cómo meterla en el contact center, bueno, Alfredo Villanova, que es el gerente, dijo una frase que fue muy buena, que era lo del no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Y en ese punto es donde lo que se ha decidido es formar a un montón de personas que llevan toda su vida trabajando como agentes o como mandos intermedios, etcétera, en el mundo de la inteligencia artificial. No se les ha formado en cómo funciona la red neuronal, cómo es una función de activación, no, se les ha formado a qué se puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el día que llegara, ¿no? Ellos pudieran ser las personas que más aportaran a crear valor con la inteligencia artificial, que no les diera miedo, ¿no? Que fuera un compañero de viaje, y un poco el objetivo es ese que ha dicho ahora mismo Josep, ¿no? El crear los centauros, ¿no? El crear esa unión entre las dos partes, entre unas personas que llevan 20 años, 30 años hablando con clientes, dando el ADN, ¿no? de la compañía, transmitiendo la cultura, pero ahora que puedan crear inteligencia artificial sobre esta misma base y al revés, ¿no? Y que la inteligencia artificial les ayude a ser mejores haciendo este trabajo de transmitir este ADN, ¿no? En nuestro caso, de Ibercaja. Así que, bueno, oye, qué bien, cuánto he aprendido de vosotros. Maravilla. Pues con esto casi que podríamos dar por finalizada esta mesa, este debate. Desde luego, a ver, podríamos darlo por finalizado por un tema de tiempo, no por un tema de ganas, porque podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más acerca de todo lo que supone esta inteligencia artificial, acerca de los límites, acerca de hasta dónde creemos que puede llegar, aunque yo creo que es casi imposible saber hasta dónde va a poder evolucionar, sobre todo con esa rapidez a la que ahora mismo estamos evolucionando. Lo que nos queda claro es que las personas seguimos siendo aliadas entre nosotras, las inteligencias de todas las naturalezas también lo son, y que tenemos que seguir trabajando juntos para poder seguir progresando, pero sobre todo eso, sin perder el foco en lo que somos, ¿no? En esta parte de la humanización. Os doy las gracias, Josep, Yolanda, Fernando, Susan, por haber estado con nosotros hoy en este Contactos by Contact Center Hub, y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.